Pero ¿qué pasa, gente? ¿Cómo se encuentran, chicos? Espero que muy bien. El día de hoy quería compartir con ustedes cómo sacarle el máximo provecho o el máximo rendimiento al cliente de TurtleWow en cualquier distribución de Linux. Posiblemente te encante este juego, hayas visto este servidor y te encuentres en una distro Linux. Decidiste probarlo por tu cuenta descargándote el cliente o el launcher que nos ofrece TurtleWow para estas distribuciones y al ingresar te diste cuenta que tiene un pésimo rendimiento. Posiblemente este puede ser tu caso. Así que vamos a empezar. Primero y claramente nos dirigimos a la página de TurtleWow, la cual se las estaré dejando en la descripción del mismo vídeo o posiblemente en un comentario fijado. Seleccionamos la región en la que queramos jugar. Yo me encuentro jugando en la región de Europa y posterior bajamos, le damos clic acá al botón de download y aquí es donde tenemos justamente dos alternativas. TurtleWow nos ofrece para Linux descargar el launcher, que es un app image por el cual podemos no solamente descargar el cliente completo de TurtleWow, sino también add-ons, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema y por qué no se lo recomiendo? Lo que ocurre es que este app image ejecuta exclusivamente World of Warcraft de TurtleWow con Wine, lo cual esto nos va a ofrecer un pésimo rendimiento, así que para poder agregarle algunas cositas adicionales como Proton o gproton, vamos a descargar mejor el cliente completo. Esto nos va a generar un archivo zip, el cual guárdenlo donde gusten y luego lo van a extraer. Con eso ya sería todo por el momento. Con el cliente ya descargado y extraído, aquí es donde les voy a mostrar dos opciones en las cuales ustedes pueden optar por jugar TurtleWow con un muy buen rendimiento. Quizás una opción sea más rápida que la otra en términos de configuración, pero el rendimiento en ambas plataformas es exactamente igual. La primera es mediante Steam. En caso que te encuentres en una distribución basada en Arch, puede ser Manjaro o el propio Arch, este sería el comando para instalar Steam. En el caso que te encuentres en una distribución basada en Debian o en Ubuntu, este sería el comando para instalar Steam. Todos los comandos que veamos se los dejaré de igual forma en la descripción o en el comentario fijado. Tras haber instalado Steam, claramente iniciamos sesión y acá le damos en agregar un juego. En esta opción seleccionamos agregar un juego que no es de Steam. Luego le damos al botón de Browse o de buscar y nos dirigimos a la ubicación donde hemos extraído TurtleWow. En este caso TurtleWow nos ofrece dos ejecutables, turtlewow.exe y wow.exe. Honestamente desconozco cuál es la diferencia de uno al otro, pero yo les recomiendo que coloquen como ejecutable wow.exe. Luego le damos a agregar un nuevo programa y eso es todo. Y se preguntarán, ¿y Padermo, y dónde quedó? Bueno, como yo tengo esto muy categorizado, pues justamente aquí lo tenemos. Yo sé que a primera vista no tiene la mejor imagen, no tiene absolutamente nada, pero bueno, es una alternativa. Simplemente lo que importa es poder jugar. Ahora, aquí le vamos a dar clic derecho, propiedades, venimos en la opción de compatibilidad y activamos la opción de forzar el uso específico de Steam Play. Aquí vamos a seleccionar alguna versión de Proton que nos ofrece ya directamente Steam. Si ustedes no han descargado ninguna versión de Proton por parte de Steam, cuando ustedes seleccionen la versión que quieren emplear para este juego, van a realizar una ligera descarga. Esa descarga es justamente la de Proton, así que no se preocupen. Yo voy a utilizar Proton 9. Cerramos y listo, eso es todo. Con esto ya tienes TurtleWow disponible en máximo rendimiento en una distribución de Linux. Pero Padermo, yo no uso Steam, no tengo cuenta en Steam o simplemente sí la tengo pero no pretendo instalarla en Linux. Vale, no te preocupes, tenemos otras alternativas, aunque el proceso quizás termina siendo un poquito más largo, ya que vamos a tener que instalar Wine, Lutris y gproton. En caso que te encuentres en una distro basada en Arch, este sería el comando para instalar Wine. Y en caso que te encuentres en una distro basada en Debian o en Ubuntu, este sería el comando para instalar Wine. Lo próximo a descargar es Lutris. En caso que te encuentres en una distro basada en Debian, realmente te recomiendo que descargues Flatpak. Esto es realmente bastante sencillo y no tiene ningún tipo de problema. Flatpak es una, digamos, tienda de aplicaciones para Linux. Si te encuentras en Arch o en Manjaro, este sería el comando para instalar Lutris. Recuerda que también puedes instalar Flatpak en estas distribuciones. Y la forma de instalar Lutris por medio de Flatpak viene a ser por estos comandos. O bien puedes ingresar en flathub.org
y buscar Lutris y seguir las instrucciones que te colocan. Ahora vamos a buscar Proton App, el cual vamos a descargar versiones personalizadas de Proton creadas por la comunidad, las que se conocen como ProtonG o gproton. Si has instalado Flatpak en una distro Debian o en una distro basada en Arch, este vendría a ser el comando de instalación para este programa. En caso que te encuentres en una distro basada en Arch y no quisiste instalar Flatpak, no pasa nada, podemos instalar Proton App por medio de los repositorios oficiales de Auro, cosa que este sería el comando de instalación. Ahora sí, empezamos ejecutando Proton, le damos a agregar una nueva versión y seleccionamos la versión de gproton que queramos emplear. Yo particularmente estoy empleando la 9.26, pero ustedes siéntanse libres de emplear la que gusten. Una vez seleccionada, le dan en instalar y esperan a que el proceso de descarga e instalación de gproton se haga. Una vez realizado, cerramos este programa. Ahora ejecutamos Lutris. Y si es la primera vez que lo ejecutas o la primera vez que lo instalas, generalmente Lutris empieza a realizar una descarga de actualizaciones. Esperemos a que esto se termine para poder continuar con agregar World of Warcraft de TurtleWow. Veamos a Lutris como un agrupador de videojuegos que tenemos en nuestra máquina, digamos un Steam, pero un poco más global. Para agregar un nuevo juego le damos acá al botoncito de más. Y vamos a decirle que queremos instalar un juego local. Una recomendación, Lutris por defecto te puede colocar un banner alusivo al juego que estás queriendo instalar o configurar en esta biblioteca, siempre y cuando el nombre que le coloques a dicho juego Lutris tenga conocimiento del mismo. Si tú le colocas por ejemplo TurtleWow para poderlo reconocer más directamente que ese es el cliente de TurtleWow, Lutris no te va a colocar ningún banner, sino que te va a dejar uno predefinido que es en blanco. Luego puedes personalizarlo a tu gusto, pero si no quieres hacer ese proceso te recomiendo que le coloques el nombre base de World of Warcraft. Yo, para que ustedes puedan ver el ejemplo, le voy a colocar TurtleWow. En la parte de runner o ejecución vamos a seleccionar Wine, pasamos a las opciones de juego y en el ejecutable vamos a buscar el launcher de World of Warcraft de TurtleWow. Nuevamente les recomiendo que empleen wow.exe en lugar de turtlewow.exe. Pasamos a las opciones de ejecución y en la versión de Wine vamos a seleccionar la versión de gproton que acabamos de descargar. En mi caso la 9.26, en tu caso la 10 o la 11 o la última que quisiste descargar. Guardamos y aquí tenemos ya para poder ejecutar TurtleWow. Parmo, que yo me encuentro en Lutris y quiero cambiar la portada. Le vamos a dar clic derecho, configuración y aquí ustedes pueden seleccionar el banner vertical, horizontal y el icono del ejecutable que quieran personalizar. Lutris me está colocando un banner por defecto en formato horizontal pero no en formato vertical y eso está bastante interesante, pero bueno, ustedes aquí lo pueden personalizar a su gusto. Y eso sería todo, mi gente. A continuación les voy a mostrar las tres formas en las que se puede ejecutar TurtleWow, es decir, por Steam, por Lutris y cómo tiene el rendimiento si ejecutáramos TurtleWow con el propio cliente o launcher que TurtleWow nos ofrece para Linux, para que ustedes puedan darse una mejor idea del rendimiento que ofrece cada una de estas tres alternativas que les acabo de mostrar. Pues bien, gente, esta es la ejecución de TurtleWow empleando directamente el launcher que nos ofrece TurtleWow, el que les comento que se ejecuta únicamente con Wine. Si se dan cuenta, la animación de inicio de sesión se ve realmente lagueadísima. No voy a iniciar sesión porque ya de entrada se logra ver un pésimo rendimiento del mismo. Eso sería ejecutar TurtleWow empleando Lutris, gproton y Wine. Des en cuenta que la animación de inicio de sesión es realmente fluida, ya no se laguea como la que les acabo de mostrar, que es la versión que se ejecutaba directamente con Wine empleando el launcher de TurtleWow para Linux. Por último, esto sería la ejecución de TurtleWow utilizando la configuración de Steam con Proton. De igual forma, des en cuenta que el inicio de sesión es realmente fluido, equiparándose con la muestra que les acabo de hacer hace un momento de Wine, Lutris y gproton. Y bien, gente, acá estamos dentro de TurtleWow. Esta es la ejecución de Steam con Proton
y des en cuenta que realmente va bastante fluido. Generalmente suelo tener el FPS entre 60 y por ahí pasando la cosa. Ahorita no está en ese ratio porque tengo varios programas en ejecución, entre ellos el capturador de OBS, entonces es normal que tengamos 35 y por ahí pase la métrica de los FPS. Pero en términos de fluidez, des en cuenta que realmente se siente muchísimo mejor que si estuviésemos jugando TurtleWow con el launcher que nos ofrecen para Linux, el cual se ejecuta únicamente con Wine. Espero realmente les haya gustado, sido de ayuda, de utilidad si te encuentras en una distribución de Linux queriendo jugar TurtleWow, pero has probado con el launcher y realmente te pareció una pésima experiencia. Espero con esto puedas tener un mejor rendimiento, una mejor segunda experiencia y no sé, que te empiece a encantar este servidor. Espero te haya gustado, ya sabes que si fue así, regálame un like, suscríbete al canal, compártelo con tus colegas, gente se me cuida, nos vemos en una próxima, chaito.